Bueno, ahora sí, lo habíamos prometido. Estamos con el licenciado Matías Ragnerman, que es jefe de Ecolatina. Matías, muchas gracias por venir acá al programa. Bueno, Matías, ¿yo sabes qué? Yo creo que quien más sentido común tienen para una pregunta económica son las mujeres. Por más que ella diga que no, y me refiero a Paula. Sí. No, yo le quiero preguntar, como mencionábamos en la apertura, que pasan los años, pasan los gobiernos y los precios siguen aumentando. Es decir, ¿las políticas de los gobiernos inciden en los precios o hay otros factores condicionantes? Sí, las políticas de los gobiernos inciden y lamentablemente la República Argentina es, y sobre todo en los últimos años, es una hermosa experiencia de fracasos continuos, ¿no? Hubo planes de todos los tipos, más heterodoxos, más ortodoxos, hubo planes más acordados que intentaban controlar con los empresarios, hubo planes más enfocados en la demanda de dinero, en lo que se llama el mercado monetario, y lamentablemente todos tuvieron resultados malos, más allá quizás de algunos planes que están vinculados a lo que se llama trazar los precios relativos, congelar el dólar, congelar las tarifas. Ahora, disculpame, Matías, hagamos lo siguiente. Ahora ya te metés con el tema de precios relativos, pero la primera conclusión, que digamos que a mí la internalicé, es una sucesiva experiencia de fracasos continuos, ¿no? Que fue una frase tuya, ¿no? Que tenés derecho de autor ahí, una frase tuya. Y dijiste, con políticas ortodoxas y heterodoxas. Exactamente. ¿Sí? Y acá pasa porque se matan, Paula, sí. Se matan, y esto es feedback, esta es la razón de este programa. Los medios de comunicación, uno te dice que es la emisión monetaria, otro te dice que hay que controlar los precios, pero mientras tanto, Paula lo dijo, los precios suben. Sí, vas al supermercado y cada vez alcanza menos la plata. ¿Qué hacemos con eso? Un amigo mío decía que los economistas argentinos se dividen entre los que ya la chocaron o los que la están por chocar. Lamentablemente todos tenemos alguna idea cuando... Disculpame, ¿tenés algunos que ya la chocaron y siguen hablando? Con discurso gardeliano, con discurso futbolero, que pagan, presentan informes al Banco Central y el grado de desvío es muy alto. Disculpa, ¿no? Memoria demasiado corta, ¿no? Algunos que por ahí están en la gestión, se van con muy malos resultados, no cumplen ningún objetivo y al otro día después de irse ya están dando cátedra y de vuelta. Vale para todos, eso no es exclusivo. ¿Por qué no llegan nadie. a cumplir los objetivos? Bueno, yo creo que tiene que ver en los últimos años, sobre todo, con ir pasando de un extremo al otro. Sí. Nunca hubo políticas más bien centradas. Entre 2012 y 2015, sobre todo, era una economía excesivamente controlada, una economía que tenía cepo, una economía que tenía controles a las importaciones, una economía en donde no se conocía el índice verdadero de inflación. Entonces era una economía demasiado heterodoxa. No se decía, la emisión no genera de ninguna manera inflación. Después llegó Macri con otro libro, con otra receta y pasó exactamente del otro lado. De hecho, una cosa muy paradójica es que el Fondo Monetario Internacional, que uno puede pensar muy asociado a lo que son los capitales financieros internacionales, terminaba recomendándole algunos controles de capitales, es decir, algún tipo de control, algún tipo de regulación al capital financiero. Exactamente. Entonces pasamos de un lado al otro y lamentablemente los dos cerraron. Cuando llegó Guzmán, a mí me puso muy contento, porque él tenía un discurso bastante centrado. ¿En qué sentido? Él decía, no solamente con la tasa de interés se baja la inflación, pero no es irrelevante. Y lo mismo con los controles de precios, lo mismo con la emisión monetaria. Claro. Lamentablemente la pandemia no lo dejó actuar, trastocó absolutamente todos los objetivos seguro. De la política económica y bueno, no pudimos ver su plan en acción y este año en modo electoral pareciera ser una reversión, un poco edulcorada, pero una reversión de lo que fue 2013, 2015, que por ahí un medio o un intermedio, que era lo que intentó, sobre todo a fines del 2019. Así que es una reversión edulcorada. Pero siempre lo que tiene a ver, me da la impresión de Martín Guzmán, vos hiciste una referencia, o por lo menos que tenías expectativas, que es suave en la forma y fuerte en el carácter, ¿no? Sí, es un economista muy sólido, no solo en términos de trayectoria académica, sino cuando sabe, cuando habla en realidad uno lo escucha y parece que puede entender cualquiera de economía. Con lo cual sí, me parece que es un buen economista en ese sentido. Y a la vez, cuando fue la negociación de la deuda... Hagamos lo siguiente, te interrumpo un segundito mientras que acomodamos tu micrófono, ¿te parece? Dale. Paula, viste, el tema de Martín Guzmán, ¿qué referencia tiene para vos Martín Guzmán? ¿Vos lo escuchaste? Viste que inclusive a uno de los grandes del sector empresario, Paolo Roca, en un momento parece que Paolo Roca lo invitó a un foro organizado por él, que le daba instrucciones y le dijo, pero quien ganó es el gobierno y las decisiones las tomamos nosotros. Mirá que otros economistas, cuando estaban con la figura de Paolo Roca, no se animaban a decirle como le contestó él, y con un tono que pasó absolutamente desapercibido, ¿no?
Bueno, hizo algo parecido con los acreedores, ¿no? Con los fondos de capital. A ver, sí, de para inversión. contarle a la gente, te digo más, a la gente, a todo el mundo en general, Paula que me dijo, mira, yo no quiero que vengan, pero a ver, ¿qué es BlackRock? O sea, son pesos pesados que equivalen a 5 veces la República Argentina, ¿no? Contale vos, de tu propia... El capital, la plata que maneja BlackRock, como bien decían recién, equivale a 5 veces lo que produce la Argentina en todo un año. Son fondos muy grandes, son fondos que muchas veces le marcan la cancha incluso a Wall Street. Y Martín Guzmán tenía que renegociar la deuda con BlackRock, con otro fondo que se llamaba Fidelity, que son muy parecidos y son muy pesados. Y el ministro lo que hizo, sin ponerse nervioso, o por lo menos no exteriorizando esos nervios, no sé qué pasaba, la precisión va por dentro, dicen muchas veces, entre comillas, se plantó y logró una buena negociación, una buena reestructuración de la deuda que permitió reestructurar o en realidad relajar un poco el cronograma de vencimientos. Ahora vos me permitís, yo te voy a decir algo, no, pero sí con tu línea editorial. Pero a ver, cuando ganó Mauricio Macri, porque había que volver, había que ir a los mercados, cuando ganó Mauricio Macri, ¿sí? Le dijeron, debes tanto, y dijo, sí, toma, pum. Esta es una opinión subjetiva, ¿no? Es mía, pero aceptó ese proceso de desgaste. No lo vimos en el triunfo de Mauricio Macri con los acreedores internacionales. Pero seguí con tu elaboración. Bueno, y paradójicamente, recién hablábamos de los funcionarios con poca memoria, el ministro de Economía de ese momento, Alfonso Prat-Gay, fue uno de los pocos economistas que criticó a Guzmán públicamente por el resultado de la negociación de la deuda, diciendo, bueno, se podrían haber logrado mayores quitas, menos intereses, se podría haber... Desde afuera es fácil. Exactamente, se Desde podría haber la ganado tribuna, 5-0 en lugar de 3-0. Desde la tribuna le pedimos a todos que hagan goles, pero hay que estar en la cancha. Sí, la gran diferencia entre la negociación de Guzmán y la negociación de Macri fue que Guzmán constantemente amenazaba con el default. Él mostraba que no tenía miedo de ir al default, de declarar una cesación de pagos. En cambio, cuando asumió Macri, lo que él hizo fue constantemente decir que no había un plan B, que no tenía alternativa y que si la Argentina no lograba acordar en ese momento con otro tipo de fondos, con lo que eran los holdouts de las reestructuraciones anteriores, las reestructuraciones del kirchnerismo, él no tenía un plan B, iba a una crisis. Y el gran problema de eso es que te resta poder de negociación. Más allá de si uno verdaderamente quiere o no ir al default, siempre lo tiene que deslizar como una oportunidad. Es casi como una negociación de un auto usado. Claro, si le digo a alguien, che, no tengo plan B, bueno, flaco, lo que yo te diga va. Y hoy te digo 10, la semana que viene te digo 11, la que viene 12 y la que viene 13, en vez de 10, 9, 8, ¿no? Es como si uno va a comprar un auto usado y agarra y dice, está buenísimo, está nuevo, está impecable, lo necesito ya, encima el de afuera me lo vende mucho más caro, es una la chance que va a tener uno de bajar el precio. Claro. En cambio, si uno dice, mirá, está tocado por acá, que es este ruido, uno le encuentra por ahí algún tipo de toque o no se muestra tan interesado y dice que va a volver la semana que viene, es distinta. Escuchame, la negociación Martín, y tiene están escuchando los vendedores de autos usados, te van a matar. Estoy dando estrategia de otro lado, pero los compradores me lo van a agradecer. Buenísimo. Si te interrumpí, disculpame, te interrumpí. Pero esa es la idea, que sea descontracturado. Entonces, ese es el mecanismo de negociación que tuvo, o la forma, metodología que tuvo Martín Guzmán, que terminó con que pudo renegociar. Recientemente, para cerrar la fotografía, YPF logró no caer en default. Una breve reseña. Bueno, fue una negociación ardua, fue una negociación complicada, que terminó incluso con la salida, ¿no?, de Guillermo Nielsen en el medio de la negociación. Otra gestión que lamentablemente dejó mucho que desear. Sí, lamentablemente no cumplió los objetivos. Nielsen venía más con conocimiento del sector financiero que del sector energético, porque obviamente YPF tiene las dos cosas. Sí. Hay que manejarla como una empresa con cuestiones financieras y demás, pero también hay que poder invertir en vaca muerta. Le tocó un momento muy complicado, le tocó un momento muy duro y demás, pero lamentablemente no cumplió sus objetivos y por eso se fue tan rápido. Habrá que ver sobre todo qué pasa con el precio del petróleo y también qué pasa con el precio de los combustibles acá adentro, porque ese es el otro gran tabú. Cuando se le da un poquitito más de margen a la empresa, se empeora el bolsillo de los consumidores. Es una situación de tira y afloje constante. Habrá que ver qué pasa ahora con la gestión de Pablo González, a ver si un diputado bastante más vinculado un ex diputado en realidad bastante más vinculado al kirchnerismo, ex vicegobernador de Alicia Kirchner, si prioriza el bolsillo de los consumidores y permite un atraso de nafta o la recomposición de la rentabilidad de la empresa. Ahora lo que te va a decir Paula, que agarra el auto, la nafta aumenta de a poquitito, te van aumentando progresivamente. Y todos pensán que es una rima, que no. De a poquitito te aumentan progresivamente. ¿Vos pensás que pueden llegar a frenarlo? Va a estar difícil. El precio de las naftas, primero y principal, es un precio muy, muy importante para toda la economía. Porque todos consumimos la nafta. Ya sea de manera directa, cuando salimos de acá y nos vamos en el auto, de manera indirecta,
para quienes toman transporte público, o cuando uno va y compra una leche, esa leche fue distribuida. Sí, por sí, poner hay un una ejemplo. logística ahí. Entonces, tiene mucho de lo que se llama impacto de segunda ronda, o sea, es un costo que afecta a todos. Ujú. A la vez, de vuelta, es importante generar inversiones en vaca muerta, es importante que vengan dólares para explotar todo lo que es ese sector, con además mucho conocimiento, mucha inversión en desarrollo, inversiones entre comillas de las buenas, no tanto inversiones financieras que son dólares muy volátiles. Y ahí hay que buscar un punto intermedio entre, de vuelta, el bolsillo de los consumidores, lo que pagamos, la lucha contra los precios domésticos y a la vez la lucha contra la escasez de dólares. Como dice otro amigo, las soluciones de esquina nunca son las mejores, los extremos nunca son los mejores, y ahí habría que buscar un intermedio para ver dónde situarse. Bueno, acá vos me habías dicho fuera del aire, quería preguntarle por la carne. No, Por la carne. exactamente, sí, Por la porque la carne. verdad que el otro día una amiga me preguntó, me encanta la carne, pero ya no nos podemos juntar para el asado. Voy a aprovechar que es feedback, es domingo, te voy a preguntar una cosa totalmente descontracturada, pero la gente quiere entender cómo impacta en las exportaciones de la carne a China en la suba de los precios en el mercado interno. ¿Cómo podés explicarlo con tus palabras para que todo el mundo entienda y a ver si hay una esperanza de que podamos seguir con los asados? Sí, vamos a seguir, pero Vamos con a menos, seguir. con menos frecuencia. Con menos ese es el frecuencia, ese es el vamos a ver tema. por qué. Para volver a aprender la parrilla, va a estar complicado, no solo por el precio de la carne, sino también por el clima, que no para de llover. También. Sí, sí, ¿Qué correcto, sí. ¿Qué pasa? Los exportadores, como cualquier empresario, como cualquier comerciante, incluso como cualquier trabajador, intentan vender, sea su bien, su servicio o lo que es su fuerza de trabajo, a donde le paguen más. Ujú. ¿Sí? Entonces, si a mí me pagan más en China, ¿por qué voy a vender al mercado interno si recibo más afuera? ¿Cuándo voy a volver a vender al mercado interno? Bueno, cuando me pague lo mismo que China. Claro. Entonces, ahí juegan o ahí aparecen las retenciones. Porque ¿qué es lo que dice el gobierno? Bueno, cuando vos vendés a China, tenés un impuesto que cuando vendés al mercado local no lo tenés. Entonces, Claro. por un lado está esa herramienta para generar un diferencial de precios entre, de vuelta, el mercado interno y el mercado externo. A la vez, la otra alternativa que hay son los cupos de exportación, que era lo otro que se había estado negociando durante la última semana. ¿Qué pasa? Si yo tengo la posibilidad de vender una X cantidad de carne a un precio y otra X cantidad de carne a otro precio, bueno, en algún momento de vuelta vender más caro a China deja de ser una opción. Entonces aumenta la oferta en el mercado interno y teóricamente debería tender a bajar el precio. Estas medidas pueden o no funcionar en el corto plazo, pero el gran problema, yo recién hablé de que siempre hay disputas, de que las soluciones de esquina nunca son buenas, hay un problema en el mediano plazo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que se empiezan a reducir las cabezas de ganado. Sí, bueno, te comento algo, pero para que sumes a tu exposición. Le hice una entrevista casualmente al secretario general del sindicato de la carne, de la Federación de la Carne. Me dijo, no, hacen falta 10 millones de cabezas. Un plan estratégico con 10 millones de cabezas de ganado. ¿Coincidís o no con eso? Sí. Hace falta un plan estratégico para todo, Sí. también para eso. ¿Qué pasó? La Argentina entre 2006 y 2015 prohibió las exportaciones de carne. Sí, Eso ayudó de vuelta en un primer momento a bajar los precios al mercado interno. sí. ¿Cuál fue el gran problema? El gran problema es que pasado un par de años, no un par de meses, pero sí pasado un par de años, no era rentable producir carne. Estaba tan barata en el mercado que al productor por ahí le servía hacer soja, le servía hacer trigo, le Sí. servía hacer maíz, no hacer ganadería, no vender carne. Entonces, en lugar de bajar el precio de la carne en el mercado interno, empezó a subir. Sí. Pero a la vez ahí ya sumar las exportaciones es sumar una presión adicional a la inflación, con lo cual no era tampoco una salida, había dejado de ser una solución, con lo cual terminó siendo peor que el punto de partida inicial. Martín, para cerrar, pero quedó clarísimo, quedó clarísimo. Aparte, lo tenemos que felicitar. Joven profesional, clarísimo en el mensaje y no te mostrás ante el público que, digamos, con algún avivado chicana comunicacional. Perfecto. Clarísimo en todo lo que decís. A ver, este esquema que propuso el presidente de reuniones. Obviamente que el resultado no lo vamos a ver, pero esquema de reuniones. Me refiero, por un lado, con los referentes de los trabajadores, por otro lado, con los empresarios en forma directa, ¿sí? Por otro lado, con distintas agrupaciones sociales. Bueno, ¿cómo ves esto? ¿Puede sumar al concepto que ustedes llaman expectativas? Ojalá, yo creo que puede ayudar. Creo que algo de lo que le faltó, sobre todo al último kirchnerismo, fue el diálogo. Ver qué pasa, entender qué pasa con un sector, qué pasa con otro, pero siempre que la política se decida acá cerca, acá en Plaza de Mayo, no que por ahí la dicten algunos empresarios. ¿Eso qué quiere decir? Siempre va a haber ganadores y perdedores. Sí. Y que el Estado lo que tiene que hacer es ponerse firme y entender que puede haber gente que se vaya descontenta de las mesas de negociación. Pero me parece que sí, que pueden ser una alternativa válida. ¿Cuál es el problema? Que llegan tarde. Llegan tarde
no solo con este gobierno, sino que deberían haber llegado mucho antes. Yo al principio hablé de que habían fracasado todos los planes antiinflacionarios. Sí. Y lamentablemente La pregunta que te hizo Paula, sí. Exactamente, y lamentablemente es verdad. ¿Un acuerdo de precios y salarios puede ayudar? Yo creo que puede ayudar. Pero estamos en un momento en donde casi todos los argentinos estamos disconformes con nuestros ingresos. Todos pensamos que nos correspondería ganar más. ¿Cuál es el gran problema? Que la economía cayó 15% en los últimos 3 años. Entonces la torta a repartir se achicó. Entonces todos tenemos razón. El que dice, che, mi salario se redujo un 20% en el último tiempo y tengo que ganar más, tiene razón. Quedó clarísimo, o sea, como la tele, ¿no? Te tocó, pues ya estás en varios medios y demás. Quedó clarísimo, como dijiste. Pero la puja distributiva, al final, ¿la gana el que más platita tiene? Bueno, cuando las negociaciones son, entre comillas, muy libres, sí. Sobre todo en este contexto en donde hay mucha destrucción de puestos de trabajo, en donde el desempleo está en aumento. Efectivamente, el que más plata tiene, el que tiene más espalda, el que se puede bancar un poco más de tiempo, es el que gana la negociación, como siempre. ¿Qué intenta hacer el sector público? Intermediar, salir a ser un referee para jugar justamente para los que van a perder. Pero de vuelta, el gran problema que hay es que cuando no hay que repartir, cuando no hay cómo mejorar, a pesar de que uno haya ganado la negociación, a pesar de que uno haya hecho buena negociación, va a sentir que, o es muy probable que todos se vayan Todos sienten disconformes. que perdieron. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes.